continuar con una mesa redonda muy interesante que va a versar ahora sobre las lesiones no culpables en el infarto agudo de miocardio. Por un lado, el doctor López Sindón, que es profesor emérito de la Universidad Autónoma, está en el Hospital La Paz, nos va a hablar un poco del estudio COMPLETE, es decir, el estudio que fue a favor de revascularizar todas las lesiones coronarias no culpables. Es un estudio que nosotros también participamos y es bastante interesante. Y en la segunda charla, el doctor Escalín nos va a hablar un poco de la fisiología coronaria, de la valoración fisiológica y la valoración fisiológica en concreto de las lesiones no culpables. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy con vosotros y el tema pues es este, ¿no? Y realmente en esta gráfica intento resumir cuál ha sido la evolución del tratamiento del infarto agudo de miocardio desde que hay registros en donde se intenta mejorar la situación del infarto, ¿no? Y fíjate, esto empieza realmente la historia del tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST empieza en los años 60, cuando la coronografía estaba contraindicada en los enfermos que tenían un infarto con elevación del ST, ¿no? Y la mortalidad en esos momentos, hasta la aparición de las unidades coronarias, era de más del 30%, es decir, 3 o más de cada 10 enfermos que ingresaban en un hospital se morían antes de salir del hospital, ¿no? Después vinieron los betabloqueantes, después se vio que el infarto de miocardio era producido por una trombosis en una arteria coronaria y no al revés, y la historia más reciente es un poco más conocida y realmente lo que se ha conseguido es reducir la mortalidad, no por una cosa, sino por un conjunto de cosas que llevan la medicina clínica, la organización en equipo y en las intervenciones coronarias. Se ha conseguido que la mortalidad en estos momentos sea del 5%, bajando del 30 al 5%. El 5% es la media en la Comunidad Económica Europea, pero si se retiran de esta estadística los enfermos que ingresan con insuficiencia cardíaca y los enfermos que ingresan intubados después de un paro cardíaco extrahospitalario, la mortalidad del enfermo con infarto de miocardio está entre el 1 y 2%. Y cuando se tiene una incidencia tan baja de lo que se quiere mejorar, es muy difícil conseguirlo, prácticamente imposible. Dicho de otra manera, no se puede prevenir lo que no va a suceder. Y en estos momentos es muy difícil demostrar, tanto en la cardiopatía isquémica aguda como en la crónica, una reducción de la mortalidad porque las cifras ya son extraordinariamente bajas, ¿no? Realmente lo que queda o que quedaba hace un poco por dilucidar en cuanto a las intervenciones en los enfermos con infarto de miocardio y elevación del ST era que en la época de la angioplastia primaria todos los enfermos sabemos la anatomía coronaria y quedaba la duda si había que revascularizar o no lesiones que hasta este momento pues era un poco una duda, ¿no? Este es un caso de un enfermo con infarto de miocardio inferior y después presenta una lesión en la arteria descendente anterior. En este caso se trató la lesión con 2 stents. El enfermo fue bien, pero fijaros que aumentó un poco la creatinina, se duplicó la creatinina y tuvo un descenso de la hemoglobina que llevó a una transfusión, ¿no? Con lo cual la arteria coronaria quedó muy bien, pero tuvo 2 complicaciones que, bueno, pues tampoco dieron mucho la lata y el enfermo se dio de alta a casa en buenas condiciones. Y hasta ahora había una serie de estudios en donde se había intentado dilucidar o aclarar si la angioplastia primaria era, seguida de revascularización de los vasos que tenían lesiones significativas, era mejor que centrarse solo en la angioplastia primaria y dejar los vasos con otras lesiones para ver qué pasaba, si estaban produciendo isquemia o no. Y si os fijáis, los metaanálisis pues no aclararon gran cosa, los estudios no dieron resultados muy convincentes. Todo el mundo estamos convencidos que hay lesiones que no se pueden dejar sin tratar, pero algunos estudios
pues no aclaraban esto. Y si os fijáis además en esta metaanálisis, que es uno de los conocidos, pues el número de enfermos que se incluyó en estos estudios era más o menos de 2.000 enfermos, el total de los enfermos incluidos en todos los estudios del metaanálisis, ¿no? Con lo cual quedaba la duda y el grupo de cardiólogos de varios hospitales canadienses intentaron durante sucesivas oleadas hacer un estudio para aclarar si la revascularización de las lesiones que no tenían relación con un infarto daba un beneficio o no, hasta que por fin consiguieron una financiación pública de hospitales e instituciones de Canadá para hacer un estudio multicéntrico internacional comparando la terapéutica médica solo o añadida a la revascularización completa de todas las lesiones significativas que no tenían nada que ver con la arteria relacionada al infarto, y esto después de haber hecho una angioplastia que había sido con éxito, ¿no? Entonces, el objetivo principal era el clásico de estos estudios, que es la combinación de mortalidad cardiovascular o un nuevo episodio de infarto de miocardio, y un segundo objetivo primario, que era la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio o la necesidad de revascularización porque el enfermo había tenido nuevos episodios de isquemia, ¿no? Y bueno, pues los resultados los sabéis todos, pero los criterios de inclusión son los que están señalados aquí, los principales, y hay dos que son interesantes ya de entrada, ¿no? Uno es que las lesiones culpables para las lesiones significativas que cualificaban para incluirse en el estudio tenían que tener un calibre, un diámetro de por lo menos 2,5 milímetros, el vaso en donde se iba a hacer la revascularización, y además se tenía que suponer, se conocía la anatomía coronaria antes de incluir al enfermo en el estudio, y se tenía que suponer que la angioplastia, la intervención coronaria percutánea iba a tener éxito, ¿no? Con lo cual era una selección de enfermos que puede explicar un poco algunos de los resultados que vamos a ver ahora. En el estudio se incluyeron 4.000 enfermos en 140 centros en 31 países. Participó España con unos cuantos hospitales, con una inclusión de enfermos bastante buena y con una calidad de los datos buena. Aquí están incluidos los hospitales con los investigadores principales de los hospitales que participaron en el estudio COMPLETE en España, y la publicación del estudio se hizo desde el año 2013 hasta el año 2019. En el año 2019, a finales del año 2019, se publicaron los resultados en la revista que corresponde, que en estos casos suele ser el New England, y aquí tenemos los resultados principales, ¿no? Hubo una reducción significativa de la mortalidad por infarto de miocardio, no ofrece lugar a ninguna duda, las curvas son muy demostrativas, y es una reducción del 26% del conjunto de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio durante un periodo de seguimiento que fue de 4 años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que estos resultados son comparables con cualquiera de los resultados que tenemos en el infarto de miocardio, con cualquier estrategia, y son muy a tener en cuenta, ¿no? Si vamos al objetivo secundario, al objetivo primario secundario, que es la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio o la necesidad de revascularización por isquemia miocárdica del tipo que sea, en un síndrome coronario agudo, isquemia crónica, vemos que los resultados son todavía mucho más llamativos, y aquí la disminución del riesgo de sufrir alguna de estas complicaciones se reduce prácticamente un 50%, otra vez en un periodo de 5 años, ¿no? Con lo cual los resultados del estudio COMPLETE yo creo que de momento solucionan y responden a la pregunta de si hay que revascularizar lesiones que son importantes y que no tenían relación con el infarto de miocardio, sin andar explorando de si hace falta hacer pruebas de detección de isquemia o otro tipo de estrategia, ¿no? Los resultados fueron bastante consistentes en todos los subgrupos que estaban predefinidos, y ahora lo que hay que ver en estos casos es la letra pequeña, ¿no? Y bueno, pues vemos que la mortalidad global de los enfermos es una mortalidad
no tiene diferencias entre los dos grupos, pero fijaros, es de un 4 o un 5% en una evolución en un periodo de seguimiento promedio de 3 años, lo que quiere decir que la mortalidad total en este tiempo de estos enfermos no llega a un 2% por año, es un 1 y pico por ciento por año, la mortalidad total. Pero si bajamos a la mortalidad cardiovascular, realmente la mortalidad cardiovascular es un 1% por año, tanto en el grupo control como en el grupo de intervención. Lo que quiere decir que tenemos un margen de beneficio para conseguir una reducción de la mortalidad cardiovascular muy pequeño, es prácticamente imposible conseguirlo, pero si se tienen complicaciones que aumenten muy poquito la mortalidad, entonces le podemos hacer un perjuicio al enfermo, que es uno de los problemas que hay en el momento actual con todos los estudios en las enfermedades cardiovasculares, con lo que sea, ¿no? Realmente el beneficio que se observó en el estudio COMPLETE, como veis aquí por estos datos, es un beneficio discreto, en porcentaje es un beneficio muy importante, muy similar a lo de los otros estudios contemporáneos que se ha incluido en las estrategias, se ha incluido en la práctica clínica cotidiana, pero si os fijáis, realmente lo que se reduce es, de forma significativa, los infartos sin elevación del ST y la necesidad de revascularización durante los 3 años de seguimiento, ¿no? Y otra cosa muy importante que hay en el estudio es que hubo un número de complicaciones relacionadas con los procedimientos de revascularización muy bajos. O sea, fijaros, hay insuficiencia renal importante, hay un 1,5% en el grupo de angioplastia después de una segunda intervención, muchas veces en pocos días, en comparación con 0,9% en los enfermos del grupo control. Las hemorragias mayores no fueron significativamente mayores en el grupo de intervención que en el grupo de control. El ictus fue un poco mayor, pero tampoco fue significativo, y la trombosis del stent en 3 años fue prácticamente del 1%, con lo cual o los hospitales lo hicieron extraordinariamente bien, o los enfermos fueron seleccionados por un criterio intuitivo del hemodinamista, que sabe lo que tiene entre manos y sabe cómo van a ir las cosas. Pero la verdad es que las complicaciones relacionadas con la revascularización percutánea en estos enfermos en la segunda intervención ha sido mucho más baja que la que se observa en la mayor parte de los hospitales en la práctica clínica habitual, ¿no? Y esto nos lleva a otra pregunta interesante del estudio COMPLETE, y es si debemos de hacer la intervención muy precoz o muy tardía. Y en el estudio estaba contemplado que se hiciese una intervención, la segunda intervención de revascularización de las arterias complementarias, antes de salir del alta del hospital o después de salir del alta del hospital. Y como veis, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas entre los dos grupos, que tenían una distribución aleatoria específica, porque se tenía que decidir si la revascularización del segundo vaso o de los vasos que quedaban iba a ser en el hospital o después del alta, da la impresión de que el beneficio es cuanto antes se haga mejor, ¿no? De hecho, hay que hacerla antes de que el enfermo se vaya de alta, a no ser que exista algo, que hayan sido complicaciones adicionales, que el enfermo ya haya tenido hemorragias y se prefiera dejar para después. Pero si se hace después de los 30 días de media que hubo, o de mediana que hubo en el grupo después del hospital, veis que tiene que pasar 1 año y pico para que haya diferencias significativas en la mejoría entre los dos grupos, ¿no? Con lo cual la recomendación es, si se hace, hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Y esto nos enlaza directamente con otro estudio que dio unos resultados distintos, y es el estudio ISCHEMIA, también un estudio de financiación pública muy difícil por la selección de los enfermos. Tenían que ser enfermos que tenían isquemia moderada o severa, por una prueba de esfuerzo generalmente con imagen, y este estudio lo que dio son unos resultados neutros. También es un estudio que es polémico ahora. Veis que no hay una disminución ni de la mortalidad, otra vez una mortalidad cardiovascular en enfermos crónicos con isquemia miocárdica severa y lesiones coronarias significativas
la selección se hacía por TAC, que era ciego para los investigadores. No hay diferencias en la revascularización. La explicación de que aquí no haya diferencias y en el estudio COMPLETE sí se consigue demostrar un beneficio puede ser múltiple. Probablemente es que en el contexto del síndrome coronario agudo hay placas en otras arterias que no están relacionadas con el infarto que también son vulnerables y la revascularización de esos vasos protege a largo plazo de tener más episodios cardiovasculares. Puede ser también que el tratamiento a largo plazo en los enfermos con estudio isquémica, la terapéutica óptima fuese una terapéutica que fuese mucho más controlada en el estudio COMPLETE. Las revisiones del estudio COMPLETE fueron mucho más rutinarias, pero la intervención se hacía al principio de todo y el enfermo salía bien tratado, pero no sabemos después de salir del hospital. Y sin embargo en este estudio, en el estudio de isquemia, se hizo un hincapié muy grande en controlar todos los factores de riesgo y en seguir todas las recomendaciones que hay ahora en las guías clínicas. Queda una incógnita todavía de por qué los enfermos que tienen un síndrome coronario agudo, si vemos algún vaso que no estaba relacionado con un infarto, hay que revascularizarlo, y en los enfermos con isquemia crónica hay que seleccionar a los enfermos porque tienen angina persistente, ¿no? Con lo cual la conclusión es que la revascularización completa de las arterias que no tienen relación con el infarto después de una angioplastia primaria efectiva reduce el infarto de miocardio, reduce la necesidad de revascularización por isquemia con muy pocas complicaciones, pero es en pacientes con bajo riesgo, entre comillas, porque solo tienen una mortalidad cardiovascular de un riesgo de un 1% anual, con lesiones de un calibre de 2,5 milímetros, susceptibles de una intervención coronaria percutánea. Prácticamente no se incluyeron enfermos con enfermedad de tronco, prácticamente no había enfermos con insuficiencia cardíaca, prácticamente no había enfermos con alto criterio de hemorragia en los enfermos que se incluyeron. No sabemos si había muchos enfermos con circulación colateral o no, pero de todos modos la conclusión final yo creo que es un avance muy importante. Responde a una pregunta que costó muchos años el poder responderla, y hay que aprovechar esta observación en pacientes evidentemente seleccionados por el buen criterio clínico en cada caso. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Doctor Escanet. Creo que tengo que conectarme desde aquí. Funciona esto. ¿Están funcionando las diapositivas? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y de nuevo muchísimas gracias Fernando, por la invitación para estar en esta estupenda reunión, y además excelente el poder comentar este tema después de la gran charla del doctor López Sendón, que es la valoración fisiológica en el contexto del STEMI. Yo creo que quizá un punto de comienzo para discusión es recordarnos que el índice que más utilizamos para la estimación de las estenosis coronarias, el FFR, ha sido validado mucho en síndromes crónicos, pero sin embargo desconocemos realmente la validez que tiene en los síndromes coronarios agudos. Pero antes de nada, la pregunta fundamental es: ¿tiene importancia revascularizar las arterias responsables del infarto? Y la respuesta viene de un subestudio del COMPLETE que nos ha explicado hace un momentito el doctor López Sendón, donde se ve claramente que el beneficio que ha explicado el doctor López Sendón de la revascularización completa en los pacientes con infarto de miocardio y enfermedad multivaso se restringe únicamente a aquellos pacientes que tienen estenosis severas desde el punto de vista angiográfico. Si las estenosis severas en una población como esta, si vemos estenosis severas angiográficamente, hemos de suponer que estadísticamente deben de ser también estenosis funcionalmente severas. Por lo tanto, lo que nos está hablando es que efectivamente la isquemia en territorios distintos al de la arteria culpable, el infarto, tiene una importancia pronóstica. Fijaros que el endpoint aquí es el endpoint combinado de muerte cardiovascular e infarto de miocardio.
Y con esto en mente, partiendo del hecho, la asunción de que es importante, por lo tanto, revascularizar las estenosis que son funcionalmente significativas, que ahí es de donde está realmente el beneficio del estudio COMPLETE, vamos a ir analizando una serie de aspectos. Lo primero es recordar que la fisiología del infarto de miocardio, que cursa con cambios muy importantes en las condiciones marco de las medicinas del FFR, causa mucha obstrucción intraluminal y compresión extravascular muy importante, con elevación alta de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, influye en el FFR, en los índices hiperémicos, porque estos cambios limitan la hiperemia por sí. Y tenemos situaciones como estas. Este es un caso que tenemos en el libro que editamos Patrick Serruis y yo, que es un colega japonés. Este es un paciente que tiene un infarto inferior, la derecha ha sido tratada, y en el momento de la angioplastia los operadores miden el FFR en esta estenosis de la descendente anterior y concluyen que la estenosis no es significativa. Pero traen al paciente unas semanas después, repiten la medición y ahora se puede ver que la estenosis es significativa. Es un ejemplo claro de que los cambios agudos, transitorios, que se dan en la microcirculación coronaria en el infarto de miocardio influyen en el rendimiento diagnóstico de estos índices. ¿Qué es lo que pasa entonces con los síndromes no hiperémicos, como por ejemplo el IFR? Obviamente yo tengo una responsabilidad bastante grande digamos, en la generalización del IFR. Aquí tenemos también otro problema, y es el hecho de que el infarto de miocardio es una condición que afecta a todo el organismo. Genera una serie de cambios biológicos agudos muy importantes, entre los cuales uno de ellos es una enorme activación simpática. Y lo que hemos visto nosotros, aquí tenéis un estudio que publicamos en JAMA el año pasado, es, igual que otros compañeros, hemos visto que efectivamente en las estenosis no culpables, en el infarto de miocardio, comparados con lo que es el paciente estable, la reserva coronaria está disminuida. Ahora bien, ¿por qué está disminuida la reserva coronaria? Porque el flujo basal está aumentado. Y este flujo basal aumentado refleja, pensamos, la estimulación adrenérgica transitoria que está en el infarto de miocardio y por lo tanto puede llevar también a errores. Este es el único estudio que realmente de forma prospectiva ha medido las mediciones del FFR y del IFR en el momento agudo del infarto de miocardio y un mes después. Y lo que estamos viendo aquí es que hay, reflejando un poco lo que hemos hablado, cuando hablamos del FFR hay un porcentaje relativamente alto de falsos negativos, y cuando hablamos del IFR nos encontramos que hay un porcentaje relativamente alto de falsos positivos. Por eso es interesante, y nosotros estamos trabajando en este campo, pensar que algunas de las técnicas que se basan en la angiografía funcional y que utilizan asunciones de cómo está la microcirculación, y siendo esta una de sus debilidades, es lo que les da un valor predictivo positivo más bajo, sin embargo en esta situación pueden ser útiles porque a lo mejor se reflejan o tienen en consideración una estimación de la situación hemodinámica en el estado subagudo, que puede ser mejor que la que nos proporciona la inspección intracoronaria en el momento agudo. Bueno, con esto en mente, ¿deberíamos de utilizar el FFR o IFR para valoración de las estenosis no culpables? Bueno, hay muchos estudios que han sugerido que cuando se difiere la revascularización basado en el FFR en los síndromes coronarios agudos, hay más eventos que cuando se hace lo mismo en los síndromes coronarios crónicos. Y nosotros, para encontrar una respuesta a esto, hicimos un estudio, un metaanálisis a nivel de pacientes, de casi 10.000 pacientes, de 5 estudios publicados, donde efectivamente llegamos a la conclusión de que en los pacientes con síndrome coronario agudo, diferir las estenosis se asocia a más eventos que los pacientes con síndromes coronarios crónicos. Y aquí podéis ver esa misma diferencia en lo que son los pacientes en los que se difirió la revascularización y, sin embargo, como no existe, digamos, diferencia en eventos en los pacientes en los que se trató la estenosis basados en el FFR, síndromes coronarios crónicos o síndromes coronarios agudos. ¿Qué nos dicen los ensayos de práctica, los ensayos clínicos randomizados con respecto a esto? Bueno, hasta hace poco los ensayos clínicos, los 2 ensayos clínicos que habían utilizado el FFR no nos respondían, no nos daban una información acerca del valor incremental de utilizar la fisiología en la toma de decisiones con las estenosis no culpables, porque eran estudios que por sistema habían incorporado la fisiología o bien en el momento agudo, como el Compare Acute, o bien de forma en un procedimiento, digamos, diferido.
Sin embargo, ya analizando, digamos, los resultados obtenidos, haciendo metaanálisis de los estudios en los que la revascularización completa en el infarto se había basado en la angiografía o en el FFR, nos encontrábamos que, curiosamente, en los pacientes en donde se había utilizado el FFR, el beneficio parecía ser menor que en los pacientes en donde se había utilizado la angiografía. Y, de hecho, por ese motivo a mí no me pilló por sorpresa los resultados, del estudio que ha sido presentado hace poco, que es el Flower-MI, que es el primer estudio que de forma especificada, o sea, compara tanto en lo que es el momento agudo como el momento subagudo, el valor añadido de la fisiología para la revascularización completa, que en un caso va a ser anatómica, guiada por la angiografía, y en el otro caso va a ser revascularización completa funcional. Este es el estudio randomizado que metió aproximadamente, me parece que eran 1.500 pacientes en el estudio. Y este es, a un año, la tasa de eventos combinados en el subgrupo de pacientes en los que se utilizó el FFR para guiar la revascularización completa o donde se hizo revascularización anatómica. No hay absolutamente ninguna diferencia. Este es un zoom realizado con respecto a esta historia, lo cual, de alguna forma, nos coloca en una situación donde efectivamente tenemos que replantearnos si el modelo simplificado de fisiología que nos proporciona el FFR o el IFR es válido para la toma de decisiones en el momento de la revascularización en el infarto de miocardio. Y por último me gustaría entrar en un tema que es muy interesante y se entronca mucho con la primera diapositiva que mostró José Luis antes, que es el cómo, si bien es cierto que hemos logrado disminuir la mortalidad en el infarto de miocardio, con la pequeña diferencia de lo que es el complete, no hemos visto una mejoría en la supervivencia a largo plazo. Esto es supervivencia al año, nos decía José Luis que 5% es la mortalidad intrahospitalaria, esto es la supervivencia al año. No se ha visto una mejoría en la supervivencia en los pacientes con infarto de miocardio, a pesar de, como digo, de la implementación de todas estas técnicas. Sin embargo, sabemos que hay asignaturas pendientes y una de ellas es la aparición de lo que se llama patrón de obstrucción microvascular. Ahora diré un poco quizá el problema que tiene ese término, que se asocia, que se puede detectar con resonancia magnética y que habla, digamos, de un daño profundo, de una no reperfusión de alguna parte del miocardio. Sabemos, y eso está consistentemente demostrado, que estos pacientes van a desarrollar remodelado ventricular, fallo cardíaco, etc. Y sabemos que es algo que se puede detectar en la sala de hemodinámica. Utilizando termodilución podemos ver que los pacientes que van a desarrollar obstrucción microvascular son pacientes que tienen resistencias microcirculatorias más altas medidas con termodilución, o también cuando nos movemos a un campo más fino, que es ver la compresión extravascular, vemos que estos pacientes se pueden diagnosticar. Esta fue nuestra contribución a este tema. Es la presión de flujo cero, es la presión mínima que necesitas dentro de los capilares para resistir la compresión externa. Cuanto más alta sea esta presión, significa que tienes una compresión externa mayor, y se deriva, como veis aquí, de obteniendo presión y flujo intracoronario. Fijaros una cosa muy interesante, fijaros cómo en las lesiones no culpables la presión de flujo cero desciende una semana después de la angioplastia coronaria. Vamos a ver cómo se hace esto en la sala hemodinámica. Ya digo, por el momento esto es una forma casi experimental. Tenemos la obtención de las presiones de Doppler y de presión intracoronario, y entonces lo que hacemos es adquirimos estas señales para aislar precisamente lo que es la zona mesotelediastólica. Esta es Alicia Quirós, la matemática con la que desarrollamos el software para hacer este análisis. Aquí estáis viendo cómo se analiza esa zona en rojo, que es la zona mesotelediastólica, y a partir de ahí logramos identificar esa pendiente que es en la mesotelediástole, con la intercepción en la presión en el eje de la presión, donde nos dice que cuando lleguemos a una presión de 49 milímetros de mercurio, en este paciente va a dejar de haber circulación intracoronaria. Bueno, en el 2015 publicamos este estudio donde hicimos todo esto con resonancia magnética y PET, junto con compañeros holandeses, y donde se demostró que efectivamente este índice predecía el desarrollo de esa obstrucción microvascular. Ahora veis que realmente debería llamarse compresión microvascular, y que es mejor incluso que la que se obtiene con termodilución. El grupo de Oxford, unos meses más tarde, publicó también un trabajo sobre este tema.
¿Por qué es importante esto? Y ya acabo mi presentación. Porque estamos en una situación donde, una vez que hayamos abierto la arteria, y recordar que muchos de estos pacientes tienen flujo TIMI3, podemos estar en una situación de saber qué pacientes tienen problemas serios en la microcirculación que potencialmente van a llevar a un remodelado, a mayor daño ventricular a largo plazo, y empezar tratamientos que puedan ser útiles. Estos son algunos de los tratamientos que han sido propuestos o que se utilizan. Sabemos que algunos de ellos han fracasado, como la trombectomía manual, porque estaban insistiendo en el componente de obstrucción intraluminal y no en el de la compresión extravascular, pero hay otros muchos que pueden ser interesantes, como puede ser el enfriamiento del miocardio, el descargar la carga del ventrículo con Impella o con otros sistemas, y sistemas de contrapulsación en el seno coronario, etc. Una cosa que es interesante: se puede calcular el IMR también ahora en base a angiografía funcional, y eso obviamente se ha demostrado que se relaciona muy bien el IMR, la resistencia derivada de angiografía funcional, con la presencia de obstrucción microvascular en la resonancia magnética, y eso puede llevar a ser una herramienta muy útil en el momento agudo. Bueno, estas son mis conclusiones finales, que creo que no hace falta que vaya a través de ellas. Estamos en un momento de, digamos, de revisión del valor del FFR, pero también un momento visionario de ver si podemos detectar qué es lo que pasa en la microcirculación y entonces ensayar terapias para esto. Y la pregunta fundamental es hasta qué punto están interesados nuestros colegas en estos temas. Y para eso pues he recurrido a un Twitter, en donde en una discusión que estábamos hablando sobre esto hice estas reflexiones parecidas a lo que estamos hablando ahora, y tuve una contestación por un muy relevante miembro de la comunidad, donde dijo: cuando tenga mi infarto, que solo abran la arteria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿nos da tiempo a alguna preguntilla? Si no, hago yo una pregunta que tengo. Bueno, yo tendría una pregunta para un poco los dos. En cuanto al estudio COMPLETE y en cuanto al estudio isquemia. De la isquemia no me sé bien todos los datos porque no me lo he mirado para, digamos, esta charla, pero bueno, la idea que tengo sí. Pero en cuanto al estudio COMPLETE, no sé qué piensa usted. Yo creo que hay un cierto sesgo de selección del paciente. Entonces, claro, el sesgo de selección del paciente puede influir en la mortalidad global posterior. ¿Por qué? Porque me consta que ha habido problemas en cuanto a la selección de lesiones muy críticas, proximales, que tienen mucha carga miocárdica con isquemia, y que esos pacientes probablemente, si tienen algún tipo de evento, va a ser un evento que puede puntuar en mortalidad, y esos pacientes no están incluidos probablemente. Entonces, quizá la diferencia pueda ser esa. No sé si estamos todos de acuerdo. Sí, hubo de entrada el enfermo, para incluirlo en el estudio, conocías la anatomía coronaria porque había tenido una angioplastia primaria que había tenido éxito además, ¿no? Entonces tú podías decidir, si el enfermo ya era quirúrgico de entrada, ese enfermo ya no entraba en el estudio, ¿no? O a este enfermo yo le hago la angioplastia, no lo meto en el estudio. También quedaba fuera, ¿no? Igual que podías decidir no incluir a un enfermo que tenía muy buena circulación colateral, o que tenía una lesión de tronco, o que como lesión secundaria de tal. O sea, hay un sesgo de selección, como en todos los estudios, y el sesgo de selección siempre agrupa enfermos que son de menor riesgo. Pero en cualquiera de los casos, quitando la insuficiencia cardíaca y quitando el enfermo que llega al hospital intubado, inconsciente, después de un paro extrahospitalario, que son los que tienen la mortalidad alta, la mortalidad de infarto ahora en el hospital es un 2%. Y trabajar con esos casos hay que hilar muy fino, o sea, hay que tener estrategias médicas y de intervencionismo que no tengan un número de complicaciones importantes, porque el posible beneficio se pierde, ¿no? No es como en los viejos tiempos, que tienes una mortalidad tan alta que te puedes permitir tener ictus, tener complicaciones que en estos momentos hay que hilar muy fino, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso pienso que realmente donde tenemos que centrarnos no es en la mortalidad intrahospitalaria, sino en la mortalidad al año, porque digamos que es la misma. O sea, si el enfermo está bien llevado y hace rehabilitación como Dios manda, se controla bien la tensión arterial,
el colesterol, el no sé qué, hace ejercicio, no fuma, etcétera, toma las medicaciones de prevención secundaria al uso, son enfermos invencibles. Sin embargo, José Luis, hay muchos estudios, estoy pensando en esa metaanálisis tan grande de Greg Stone y de Bajava, que se llama, donde han visto la influencia de la obstrucción microvascular en la resonancia magnética, y te dicen que estos aíslan a un grupo de pacientes, identifican un grupo de pacientes que tienen, digamos, una incidencia de insuficiencia cardíaca y muerte a los 3 años, etcétera, muy importantes. ¿Tú no crees que esos pacientes es importante Yo creo que, analizarlos si queremos ver el los impacto datos que final tenemos de ensayos clínicos es lo que decíamos ahora, ¿no? Son enfermos que están, todos los enfermos de ensayos clínicos, que son los que te dan una respuesta adecuada a la pregunta que tienes, seleccionan a los enfermos por menor riesgo. De entrada, si no puedes entrar en un ensayo clínico, ya tienes mayor mortalidad, ¿no? Con lo cual quedan los enfermos que no se incluyen en los ensayos clínicos, que son los de más riesgo. ¿Cómo le metemos el diente a esos? ¿Cómo los forzamos a incluir? Hacemos ensayos clínicos en enfermos que estarían excluidos en los convencionales. Queda el cajón desastre. Pero el problema es que la duda que yo planteaba es que en el modelo de inclusión del estudio sí se incluían las lesiones críticas, muy severas de la DA, y eso probablemente no esté incluido realmente en el estudio, porque cuando nosotros vemos una lesión en la DA de un 90%, ese paciente igual no lo metemos en el estudio completo. Ese es el problema, y eso es de lo que se quejaban ellos, porque, insisto, me consta que estando con Meta y tal y cual, llamó una doctora polaca, no sé dónde era, y decía que cómo iba a meter a un señor con una DA, no sé cómo. Entonces, claro, al final los pacientes que están incluidos probablemente son pacientes que tienen lesiones de un 70% en una DA, que bueno, pues a lo mejor el pronóstico es diferente si tenemos un 90 con un flujo TIMI2 y tenemos un evento al año. Es más un poco... Sí, no, si los enfermos que se excluyen del COMPLETE se excluyeron del COMPLETE, unos serían porque no tenían lesiones suficientes, o otros serían porque tenían lesiones que eran de revascularizar ya sin más. O sea, el enfermo que tiene... aquí había hasta 45 días para hacer la angioplastia, ¿no? Pero si tú antes de incluir al enfermo en el estudio, el enfermo tiene angina después de la angioplastia, ya no lo incluyes en el estudio, ya es un enfermo que tienes que hacer lo que sea, ¿no? O si ves que tiene 3 vasos con tronco y hay un Sintas score alto, pues es un enfermo quirúrgico. O sea, hay enfermos que estaban excluidos para revascularización. Quedarían... La respuesta sería que los estudios del COMPLETE son enfermos en donde ves una lesión, pero te queda la duda si revascularizar. Entonces eso penaliza, digamos, la mortalidad, ¿no? Una cosa curiosa es que los grupos, curiosamente, han sido principales de COMPLETE, y ahora Javier del España. Y tenemos siempre el mismo problema, que los clínicos que siempre nos han sacado las reunionistas con efecto oculodilatador, ahora es casi imposible mandar a un paciente a su casa sin que le hayas hablado todo lo que puedas hablar. Si no está demostrado que hay, por ejemplo, mayores de 75 años, y tú vas al clínico y el clínico dice que como tú vas a dejar esta derecha de un 70%, no más será, hombre, que vamos a incluirlo en este paciente o en este estudio, vamos a intentar randomizar si es bueno hacer la derecha o hay que dejarlo su tratamiento médico. Y nos cuesta horrores, porque el clínico para el clínico... Sí, pero eso es lo de yo me quedo más tranquilo, ¿no? Y realmente en biología no hay nada que sea al 100%. No el 100% de los enfermos puede recibir aspirina. Si ves una lesión coronaria, por verla y poder arreglarla, no quiere decir que la tengas que arreglar. O sea, las decisiones clínicas son más complejas de decir a todos tienen el mismo tratamiento, ¿no? Porque hay grupos de más riesgo de sufrir episodios isquémicos y hay grupos de más riesgo de tener complicaciones con lo que le vas a hacer, sea tratamiento médico o sea tratamiento de revascularización, ¿no? De todas formas, las consecuencias, las consecuencias del fenómeno que estamos analizando, que es el sesgo de pacientes, tienen repercusiones prácticas distintas. Una vez que en un estudio como el COMPLETE demuestras un beneficio en la revascularización, no es lógico pensar que cuando lo extiendas a una situación como es revascularizar una descendiente anterior proximal tendrías otros resultados. O sea, si se ha logrado demostrar con esa población que es beneficioso el resultado completo, está. Otra situación distinta es la del Flower MI,
porque, como ha comentado José Luis, una de las cosas que decían los revisores de forma insistente es que, claro, que el número de eventos en el estudio era bajo, pero, y yo por lo menos también argumenté eso, es decir, que realmente, si eso es cierto, pero es que eso se está viendo en todos los estudios, entonces al final también tienes que llegar un poco a una conclusión donde decir, bueno, con esta población y con este tamaño de muestra, etcétera, etcétera, no se ha visto un beneficio de la fisiología. Es más, yo creo que es menos concluyente que en el caso del COMPLETE, ¿no te parece, José Luis? Pero en el caso del COMPLETE tenemos una respuesta clara de que la revascularización completa es beneficiosa para los pacientes. Sí, pero para pacientes seleccionados. Tienen que tener una arteria gorda, tienen que tener estenosis severa. Una estenosis severa con una arteria gorda, que se sabe que ya va bien, de todos modos, hagas lo que hagas, ¿no? Y después, lo de las complicaciones que ha habido en una segunda intervención en el contexto de un síndrome coronario agudo, que llevas 3 o 4 antitrombóticos, que quieras que no, en algún momento cruzas los antitrombóticos, la poca insuficiencia renal y las pocas hemorragias, ahí tuvo que haber una selección. Yo estoy seguro de que las complicaciones se registraron bien, ¿no? Pero tiene que haber una selección de enfermos por bajo riesgo de complicaciones hemorrágicas o de insuficiencia renal, porque en la población general que tenemos hay más de un 2% de hemorragias severas con 2 intervenciones. Yo estuve en el comité de eventos también, y lo que me mandaron a mí, salvo un sitio que había en México, que además lo sacaron del estudio porque es que todos fallecían, todos, al mes, salvo ese sitio, los demás había poca tasa muy poquita tasa. Pues si yo no digo que estén mal calculadas, ni mal medidas, ni mal tal, digo que hay una selección por parte del observador, por parte del investigador, que yo a este enfermo no lo incluyo en el estudio porque tiene una función renal que estaba regular y después de la angioplastia primaria se dobló la creatinina, entonces no lo quiero meter en tal, prefiero tomar la decisión luego cuando sea, ¿no? A eso me refiero, pero es un grupo de enfermos con tan pocas complicaciones en una segunda intervención percutánea, en un contexto de tratamientos antitrombóticos tan grandes, que sospechas que haya un sesgo bien intencionado de decir a este enfermo no lo incluyo en el estudio porque está estable y prefiero ver cómo evoluciona, a ver qué pasa, ¿no? Y luego, contra el otro estudio, un poco por comparar con uno y con otro, que no, ya le voy a decir un poco de cabeza de la isquemia, hubo mucho batiburrillo, mi sensación es que hubo mucho batiburrillo de paso de crossover de pacientes de un sitio a otro. No sé si fue un cuarto de pacientes del grupo de tratamiento que pasó a revascularización. Del de revascularización había... ¿El COMPLETE? Sí, no, de la isquemia. No, en el COMPLETE el crossover fue el 4 o 5% de cada grupo. Digo en la isquemia. Y de la isquemia es que no se trata de haber un crossover. El planteamiento de la isquemia no es comparar la angioplastia con tratamiento médico, es comparar la estrategia inicial. La primera vez que yo veo al enfermo que viene a la consulta y tiene una ergometría positiva, tan positiva que es más de un 10% de miocardio isquémico, yo empiezo el tratamiento con tratamiento médico óptimo y angioplastia, o sea, y cateterismo con revascularización, o empiezo el tratamiento médico óptimo y dejo la revascularización para una situación en donde el enfermo tenga angina que no sea aceptable para el tipo de vida que quiere hacer o que tiene un síndrome coronario agudo. O sea, no es comparar, es un método complementario. La estrategia es complementaria, no es decir... no vale, los enfermos, claro que se cruzaron, hubo mucho más enfermos en el grupo de tratamiento solo médico óptimo que se hizo angioplastia, pero es lo que estaba previsto porque se compara la estrategia inicial, no tal, ¿no? Vale. Sí.